Hola. En el video anterior les mencionaba que para poder producir algún tipo de mezcla vertical, entendida por difusión de masa, de los escalares que implican la estratificación, temperatura, salinidad principalmente, pero hay otros, lo que se necesita es una energía adicional al sistema para poder hacer que funcione. ¿Ya? En otras palabras, de toda la energía que yo le estoy entregando, parte de esa energía, una parte importante se me termina disipando por viscosidad, pero otra parte importante ahora se va a estar ocupando para poder efectivamente producir la difusión vertical de los escalares que nosotros tenemos, temperatura, sal, ya una difusión turbulenta. Y el ejercicio para poder entender de dónde viene esta fuente de energía, o cuál es la naturaleza de esta fuente de energía, imagínense, tenemos dos cajitas, ¿ya?, de alto H, cada una, H, H, van a estar estratificadas. La cajita de arriba va a estar, que va hacia abajo, la cajita de arriba va a tener una densidad ρ1, la cajita de abajo va a tener una densidad ρ2, donde ρ2 es mayor que ρ1 para que haya algún proceso de estratificación. Y me gustaría analizar qué es lo que ocurre es que cuando en presencia de una mezcla completa, vamos a terminar entonces con las mismas dos cajitas de alto 2H, pero con una densidad ρ de la mezcla. Se produce una mezcla completa de este sistema. Y lo que vamos a comparar, este sería el estado, vamos a comparar la energía potencial de estos ambos estados. Y vamos a tener entonces que la energía potencial A, esta va a ser el estado A y esta es el estado B, va a ser igual a la energía potencial del estado, vamos a estar midiendo respecto a la base, va a ser igual a ρ2 por la altura del centro de gravedad de la masa 2, que estaría en H medio, y todo acá por H, que sería el alto, energía potencial por unidad de superficie. ¿Ya? El alto, o sea, tal que ρ2 por H es la masa, que está ubicada a una elevación H medio, más ρ1 por H, que sería la masa de 1, que está ubicado a una altura 3 medios de H. ¿Ya? Por el otro lado, la energía potencial del estado B, que sería este de acá, va a ser igual a, la masa va a ser igual a ρm por 2H, y va a estar ubicado a una altura H. Donde, una de las cosas que nosotros sabemos, que por continuidad de masa, que la densidad, la masa total del estado A es igual a la masa total del estado B, por lo tanto, la densidad de la mezcla va a ser igual a ρ1 más ρ2 dividido por 2. En este caso acá, en este caso en particular, es igual a ρ1 más ρ2 dividido por 2. En el caso genérico, yo tendría que tener la masa 1 más la masa 2 y después le divido por el volumen total, y por eso nos quedamos con la densidad de la mezcla. Entonces, de esta información de acá, nosotros tenemos entonces que la energía potencial del estado B es igual a ρ1 medios por H cuadrado, ρ1 más ρ2 medio por 2H cuadrado. Entonces a lo mejor no lo van a ver directamente, pero lo que se puede demostrar es que PB, la energía potencial del estado B, es mayor que la energía potencial del estado A. ¿Ya? Y en general esta diferencia, la energía potencial del estado B menos la energía potencial del estado A, está de alguna manera relacionada, es proporcional con la diferencia de densidad de ρ2 menos ρ1. Todo eso se puede hacer, es cosa de jugar un poquito con la álgebra, pero no quiero jugar la pizarra en eso. ¿Qué es lo que me está diciendo este análisis? Uno es que la mezcla vertical implica un aumento
de la energía cinética, energía potencial, perdón, del sistema. ¿Ya? Esa es lo primero que se tiene, y lo otro es que este aumento de energía potencial es proporcional a la diferencia de densidad entre el estrato superficial y el estrato profundo. De manera que mientras más pronunciada es la estratificación, mientras mayor es el contraste de densidad vertical, más es la energía potencial que se necesita, mayor es la energía que se necesita entregar al sistema para poder producir este aumento de la energía potencial. Así que ese sería el otro paso. El que yo necesite, el que la mezcla vertical de un flujo estratificado tenga asociado un aumento en la energía potencial. Eso implica que para producir la mezcla se necesita energía externa. ¿Ya? No es que espontáneamente se va a necesitar, sino que yo necesito entregar la energía del sistema para poder hacer este aumento de la energía potencial. Esto acá lo pueden entender como un mono porfiado. El mono porfiado es un globo con arena abajo en la base, donde se tiene un escenario estratificado, donde abajo se tiene una mayor densidad que arriba. Y si es que yo quiero mezclar, yo esencialmente lo que tengo que hacer es subir masa densa y colocarla arriba. O bien tengo que bajar masa menos densa y colocarla abajo, y además producir la mezcla dentro de todo eso. Y ese subir la masa densa o bajar la masa menos densa sería la energía potencial que como resultado terminaría teniendo este escenario bien mezclado, que tendría una mayor energía potencial. Ya no está todo concentrado abajo, sino que ahora ya estoy en una condición homogénea la masa está homogéneamente distribuida en la vertical. Y ese aumento de energía se debe a que yo tengo alguna fuente externa de energía. ¿Qué tipo de fuente externa de energía? Por ejemplo, tengo el viento. El viento, cuando se pone a soplar sobre cuerpos de agua estratificados, lo que está haciendo es entregar esta energía externa que se necesita para poder producir la mezcla. Si es que se para el viento, ya no se produce ningún tipo de mezcla vertical en presencia por turbulencia. Si es que comienza a soplar el viento, de nuevo doy pie a que se me comience a mezclar el sistema, pero si es que no se mezclaría. Otro tipo de fuentes de energía son el enfriamiento de la superficie. De la superficie en otoño. En otoño, cuando comienza a bajar la temperatura de la superficie, baja la temperatura atmosférica, entramos al invierno, lo que está haciendo, lo que ocurre es que disminuye localmente la temperatura en la superficie del lago o del océano, y esa disminución de la superficie se traduce en un aumento local de la densidad, y por lo tanto voy a estar generando un flujo que es un fluido que es más denso, que va a estar ubicado arriba, y lo que va a tender a hacer es a caer, ¿ya? Por lo tanto, ahí se tendría una fuente de energía asociada a la caída de estos volúmenes, de estas como plumas de fluido denso que van a tender a caer hacia el fondo del cuerpo de agua. Y eso es la energía cinética o la energía externa que estaría produciendo este fenómeno de mezcla. Eventualmente puedo tener otro tipo de fenómenos. Estos son como y puedo tener, por ejemplo, los ríos, en caso de los estuarios o los fiordos, ¿ya? Cuando el río se está moviendo, el movimiento del río, el esfuerzo de corte que asociado al movimiento del río es el que estaría entregando esta energía para poder producir la mezcla. Hay otro tipo de fuentes de energía que son las ondas internas. Que si quieren saber acerca de eso pueden tomar el curso de hidrodinámica ambiental, pero esencialmente las mismas olas que nosotros vemos en la superficie, esas mismas olas se repiten abajo al interior del cuerpo de agua.
Y todo lo que nosotros vemos en la playa, por ejemplo, que vienen las olas que rompen y generan espuma, etcétera, todo ese tipo de cosas también ocurren en el interior de cuerpos de agua. De hecho, en los videos que vimos de la turbulencia se ve esa dinámica. Y todo eso sería entonces una energía interna que estaría asociada a todo el movimiento, a las corrientes que se generan internamente, a todas estas olas internas dentro del cuerpo de agua estratificado, el océano o lagos. ¿Ya? También estarían asociadas a, se interpreta como estas fuentes de energía que estarían produciendo, favoreciendo la difusión vertical de los escalares que producen la mezcla, la estratificación, la temperatura o la salinidad en particular. ¿Ya? Así que cuando estamos hablando de flujos estratificados, con un pequeño resumen de todo eso, es que se generan condiciones donde en la vertical hay variaciones verticales de los escalares que afectan la densidad del fluido, que son temperatura y salinidad principalmente. Mayor salinidad, mayor densidad, mayor temperatura, menor densidad. Eso es como a rasgos generales. Entonces, si es que yo tengo una configuración en términos de condiciones de borde que me dice que yo voy a tener una variación vertical de estos escalares, temperatura o salinidad, esa variación vertical de la temperatura o la salinidad va a producir entonces variaciones verticales de la densidad del fluido. Y una vez que existe este acoplamiento entre el escalar que yo estoy transportando y la densidad del fluido, es que aparece este tipo de escenario donde si yo quiero producir una mezcla completa en un flujo que está estratificado, ese aumento de la mezcla completa se traduce en que va en un aumento total de la energía potencial del sistema. Por lo tanto, ya el problema del transporte de masa no está desacoplado del problema del flujo, como ocurre en un río, donde nosotros calculamos el eje hidráulico y una vez que conocemos el eje hidráulico calculamos el transporte de masa. Cuando estamos hablando de flujo estratificado, esa dinámica lineal, flujo primero y después transporte de masa, ya no se puede, sino que tengo que ser capaz de resolver los dos problemas simultáneamente, porque todos los procesos de mezcla vertical están asociados con difusión turbulenta vertical de estos escalares que estoy analizando, donde para poder explicar y cuantificar el coeficiente de difusión turbulenta, yo necesito conocer qué es lo que va a estar pasando con el flujo. En particular, yo necesito identificar cuáles son las fuentes de energía que son las que me van a estar produciendo la mezcla, este aumento de la energía potencial. Entonces, como resultado, cuando se ven enfrentados a este tipo de problemas en flujos estratificados, lo que uno tiene que resolver es todo el problema simultáneamente. Uno tiene que resolver qué es lo que va a estar pasando con las velocidades y con la temperatura simultáneamente. Y en la medida que se está resolviendo con la temperatura, estamos hablando de una ecuación de transporte que va a tener términos de atracción de temperatura, va a tener términos de difusión turbulenta de temperatura, donde el coeficiente de difusión turbulenta también afecta directamente todo lo que es la dinámica del flujo propiamente tal. Entonces ahí se genera una dinámica acoplada entre la hidrodinámica, por decirlo de alguna manera, con lo que son todos los procesos de transporte de escalares o de masa. ¿Ya? Eso sería como una nano explicación de los flujos estratificados, más acerca de todo esto de acá, sobre todo cómo responde el flujo estratificado ante la acción de fuerzas externas. Eso está en curso de hidrodinámica ambiental, principalmente. Otro tipo de factores que también afectan la densidad está, por ejemplo, la concentración de sólidos suspendidos, ¿ya? Que también producen una estratificación vertical producto de una mayor densidad del fluido, porque sería una combinación de fluido con partículas, ¿ya? Y otro tipo ocurre, por ejemplo, en rajos de mina que están abandonados, que de repente se llenan con agua, y mediante todo reacciones químicas de oxidación de la roca se produce una liberación de metales disueltos hacia el agua, y el aumento de la concentración de esa concentración de metales en el rasgo de la mina también produce variaciones de la densidad. Pero sin lugar a dudas, los escalares que más estudiados y que afectan la densidad del fluido son la temperatura y la salinidad, porque son los que explican la gran parte de los flujos que nosotros vemos en la naturaleza, lagos y océanos, ¿ya? Pero eso no quiere decir de que haya otro tipo de cosas. De hecho, si quieren ver flujos estratificados, hay unos desmaquillantes que son
una cosa azul con un fluido transparente que están absolutamente separados. Y ahí pueden ver qué es lo que ocurre con un fluido 3 litros. Eso, nos vemos. Chao.